días, bienvenidos nuevamente a otro programa de Mi Columna y Yo. Hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor José Cuellar Núñez, colega, neurofisiólogo, especialista en dolor y columna de nuestro centro Sendor. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que es bastante prevalente en la consulta general de la columna, que es el dolor ciático. Que el dolor ciático muchas veces lo hemos tenido y no lo hemos podido identificar de manera específica, pero es algo que queremos abordar, saber cómo reconocerlo, cómo se presenta, cuáles son las causas, para que el paciente acuda al especialista y pueda ser diagnosticado y tratado en su determinado momento. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, es bueno hacer estas especificaciones, clarear el tema, porque hay mucha confusión en todo esto. Llegan al paciente diciéndole, tengo ciática y resulta que tiene un dolor en la espalda baja, tengo dolor en la cadera y en el nervio ciático y resulta que solamente es un dolor lumbar o que le irradia al glúteo y que puede ser por un dolor diferente, un dolor de faceta o de otras estructuras. Entonces es muy importante definir lo que es el dolor ciático. Puntualmente me gustaría comenzar por eso y definir qué es el ciático, porque muchas veces cualquier dolor, como dice el doctor, que está ahí relacionado a la columna, se piensa que es el dolor ciático. Entonces no, el ciático es un nervio que nace en la columna específicamente y tiene un recorrido que va abarcando la zona de la columna lumbar baja, va por lo que es el glúteo, la parte posterior, baja por el muslo, la pantorrilla, inclusive hasta el pie. Entonces ese es el dolor ciático que tiene que ver con alguna lesión, una compresión por lo general de este nervio que nace en la columna, ¿no? Claro, es un nervio y hay que recordar que es el nervio más grueso del organismo. Exactamente, Sí, al tamaño del dedo gordo. Del dedo gordo, así de grueso. Imagínense ustedes que si tenemos un dolorcito de diente por un ramito nervioso, imagínense lo que es un verdadero dolor ciático donde hay muchas fibras del tamaño de mi pulgar. Entonces por eso es un dolor de diente pero multiplicado por 10 en la pierna. Eso es lo importante. Y es un dolor que baja desde la columna, baja por la región glútea y muchas veces llega a bajar hasta el talón, hasta los dedos. Depende de cuál de las dos raíces del nervio ciático es la que esté más comprometida, si es la quinta o la primera chakra. Pero lo más claro tiene que dar, es un dolor que no se queda en la región lumbar, es un dolor que baja y eso es un dolor importante decirlo, es un dolor que incomoda mucho. El paciente no puede hacer sus actividades de vida diaria. Si se inclina, dice que le jala la pierna. Cuando tose, estornuda o puja cuando está sentado en la taza en el baño, le duele más. Entonces, eso es lo característico del dolor ciático, un dolor que recorre el miembro y que aumenta con cierta maniobra. Exactamente, para acotar al doctor, recalcar que por ahí el ciático, para ser diagnosticado como tal, tiene que seguir el territorio del nervio, es decir, bajar por el glúteo, el muslo, la pantorrilla, inclusive hasta el pie, pero no solamente que tenga esa irradiación del nervio, sino que tiene que tener ciertas características, que es el dolor neuropático, es decir, dolor que afecta a estructuras nerviosas. Y este dolor nervioso se presenta con ciertas características, a veces adquiere varias modalidades. No es solamente un dolor difícil de describir, sino que a veces se siente como un tirón, a veces como calambre, jalón, hormigueo, corriente, quemazón. Entonces, por ahí es difícil un poco describir el paciente cómo se manifiesta este dolor a nivel de la pierna, ¿no? Sí, pero de acuerdo a las palabras tuyas, si el paciente toma atención en esto, tiene que darse cuenta que es un dolor que camina, que se extiende, no es el dolor que se queda en un solo lugar, no es el dolor que me dice, me duele aquí, no, es un dolor que camina, el dolor que camina y que a veces duele hasta la corva o a veces duele de la corva para abajo, ese es el dolor ciático. Y fundamentalmente ya está más claro, y ahí sí que sella el diagnóstico de dolor ciático, cuando el paciente dice, estornudo, pujo o hago alguna maniobra y siento un jalón en la pierna. Es un jalón que duele, que es como una descarga. Eso es dolor ciático. Exactamente. Ya pasando puntualmente a cuáles son las causas más frecuentes que generan lesión en el nervio ciático, por supuesto están los problemas específicos de la columna lumbar. En la columna lumbar, que es donde nace el nervio ciático, aquí se producen las causas,
Quizás lo más común y que escuchamos con mucha frecuencia es el problema de hernia de disco. Entonces, no cualquier hernia de disco, cualquier protusión, cualquier desgaste produce compresión en el ciático, sino aquellas hernias donde realmente salió mucho contenido y están cercanas a la salida del nervio ciático, es decir, cerca al agujero o foramen por donde sale el nervio. Entonces, por ahí no pensar que cualquier diagnóstico de desgaste, patología del disco, va a comprimir el ciático. Tiene que tener cierto tamaño y cierta localización para comprimirlo y generar síntomas específicos de ciático, ¿no? Sí, eso hay que ser claro y meridiano en esto. Es el dolor que sigue un trayecto para definirlo, tiene un territorio. Y cuando a ese territorio del dolor que baja por la pierna se le suman que se le adormece el dedo gordo, por ejemplo, ya eso decimos en la quinta raíz lumbar, se le adormecen los últimos dos deditos del pie, el quinto y el cuarto, esa es la raíz S1. No, entonces eso es lo característico, se me adormece. Y peor todavía cuando me dice, me está fallando la fuerza del pie para caminar. Puede ser que esté ya con una ciática que está entrando en un periodo paralizante. Entonces es un territorio definido. No es el dolor, no me duele siempre cuando cambia el tiempo y me duele la región lumbar. Eso no es ciática. Entonces hay que desmitificar qué es lo que es ciática y qué es lo que no es ciática, que lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero el dolor ciático es claro, meridiano. Es un dolor que baja por la pierna, que a veces se acompaña de adormecimiento en el territorio del nervio o se acompaña de un déficit motor o de alteraciones de reflejos. Importante también aclarar lo que dice el doctor, que específicamente no es solamente dolor, porque el nervio transmite varias modalidades. Entonces nosotros al examinar podemos identificar, por ejemplo, algún área de la pierna que va a estar adormecida. Entonces ese es otro signo que se llama hipoestesia. El paciente también comúnmente refiere, por ejemplo, hormigueo, siento hormigueo a nivel de la pierna. O cuando ya estamos en un grado de lesión un poco más severo del nervio, el paciente va a comenzar a perder la fuerza, porque el nervio transmite no solamente dolor, sensibilidad, sino también los reflejos y la fuerza. Entonces, todas esas características es necesaria que el especialista las evalúe para así determinar en qué grado de lesión del nervio se encuentra el paciente, ¿no? Sí, claro. Entonces, el diagnóstico ciática lo vamos a ver en otro bloque, pero también es claro, hay alteraciones que son marcantes y que a través de los exámenes complementarios nos van a poder definir qué es un dolor del nervio, porque hay estudios que lo permiten diferenciar, tanto estudios neurofisiológicos como estudios de imagen, que nos van a mostrar la afectación clara del nervio. Y otro aspecto que hay que destacar en el dolor ciático, que a diferencia del dolor lumbar, que muchas veces con tratamiento o sin tratamiento y cualquier receta que por ahí le den, va a mejorar. Son autolimitadas, bueno, 2, 3 días, 4 días, pero no, si viene el dolor ciático, es importante el diagnóstico precoz, porque esta patología tiene algunas cosas que son su sello. Primero, que crea incertidumbre. Esto no pasa, ¿qué va a pasar con mi dolor? Es complejo, porque el paciente ya sabe que no puede ir a trabajar, que no puede hacer sus labores diarias. Y el desenlace del cuadro va a ser ambiguo. No sabemos si esto va a terminar en cirugía o va a ser aliviado con algunos procedimientos que ahora se pueden hacer, son mínimamente invasivos. Exactamente, entonces es bueno también mostrarle a la población, a la gente, que el impacto de este tipo de dolor es bastante evidente, inclusive severo. Acotar al doctor que, como dice, la mayoría de los dolores comunes, musculares, facetarios a nivel de la columna lumbar, muchas veces mejoran solos, 90% van a evolucionar de manera favorable, con un poco de reposo, fisioterapia, antiinflamatorio, ayudando a que desinflamen estos problemas. Pero el dolor ciático, al ser comprometer básicamente una estructura nerviosa, muchas veces, si no es tratado en su momento, va a tender a generar cambios que hace que el dolor se organice en el sistema nervioso e inclusive se cronifique. Entonces eso va a impactar en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte económica. Entonces es un problema que claramente tiene un impacto negativo en la persona y en la sociedad y que hay que saber identificar en su momento y darle un tratamiento precoz. Sí, el impacto socioeconómico es muy grande, el retiro anticipado del mercado laboral, ¿no? El número de pérdida económica por el número de bajas laborales y de días al año.
en Suecia, cada 1000 trabajadores, 500 días de baja laboral. ¿Cuánto es el costo económico de esto? Por eso es muy importante hacer el diagnóstico precoz para tratar de resolver lo más antes posible y no esperar ese vía crucis que algunos pacientes lo acompañan a lo largo de meses y meses. Exactamente, por ejemplo, en los casos más severos se presenta lo que es la claudicación neurológica de la marcha. Entonces, cuando haya una pérdida de fuerza importante del paciente, muchas veces, si lo agarramos tarde el problema, a pesar de que le demos un tratamiento inclusive quirúrgico, ya el paciente queda con una secuela, que es una secuela invalidante para el resto de su vida y que claramente va a perjudicar su vida diaria, ¿no? Sí, hemos visto bastantes pacientes. Claro, ejemplo, un paciente que era traumatólogo, el doctor García, que tenía una debilidad, pero él dijo, bueno, después vamos a esperar esto. Resulta que después quedó con el pie caído y nunca más pudo recuperarse. Quedó con una debilidad para la marcha que él le perjudicaba en su vida diaria. Exactamente. Por ahí, para terminar de ahondar el tema de las causas, mencionamos que la hernia de disco era por ahí la causa más frecuente que encontramos a nivel de la columna. Existen otras causas de compresión del nervio por fuera de la columna, que lo mencionaremos en el siguiente bloque, pero también dentro de la columna hay otras causas. No solamente la hernia de disco, que es una compresión de una estructura blanda a nivel de la columna, también en pacientes que han desarrollado artrosis, pacientes de la edad adulta y de la tercera edad, donde se estrechan por la artrosis los agujeros donde sale el nervio raquídeo, se estrecha el canal. Entonces hay otras alteraciones también importantes a detectar en la edad adulta, como ser problemas relacionados a la artrosis, que hay que descartar como causa de compresión ciática, ¿no? Sí, claro. No nos debemos quedar con la hernia de disco simplemente. Tenemos que extremar los métodos diagnósticos buscando otras causas que pudieran provocar la irritación del nervio. Inclusive hay tumores mismos, los tumores mismos del nervio, los schwannomas, los neurinomas, que pueden, pero esos son los estudios muy sofisticados de imágenes que van a dar el diagnóstico. Perfecto, perfecto. Entonces, ya por ahí ahondando algún tipo de causas, que es lo que vamos a ahondar también en el segundo bloque, hay otras lesiones, como usted mencionó, que no son específicamente propiamente de la columna, sino que atañen a los nervios, como algunos tumores que atacan específicamente las raíces nerviosas, como también hay otras lesiones, inclusive infecciosas, que hemos llegado a ver, donde los cuales se comprimen el agujero, y entonces pueden generar otro tipo de causas, ¿no? Sí, claro, existen otros tipos de causas, pero lo más común, y para que la gente entienda, lo más común son los problemas mecánicos derivados de la relación entre el disco y la vértebra. Exactamente. Y hay algunos síndromes específicos, como tocaremos en el siguiente bloque, que afectan por ahí el ciático por fuera de la columna, y es lo que hablaremos a continuación. Muchas gracias. Fendor, 30 años aliviando el dolor. Continuamos con el siguiente bloque del programa. En el primer bloque estuvimos ahondando lo que era la definición, causas, cómo se produce, dónde se localiza lo que es el dolor ciático, una entidad que es importante diagnosticarla de manera precoz en su momento, porque acarrea gran discapacidad en el paciente que la presenta y por supuesto un gran impacto socioeconómico a nivel de la persona y de la sociedad. Ya pasando por ahí a lesiones del ciático que no solo afectan a nivel de la columna, sino que atañen o comprimen al nervio por fuera de estas, o inclusive otras patologías que se llaman pseudociáticas, es decir, afectan otras estructuras cercanas a la columna o cercanas al trayecto en la pierna del nervio ciático,
que producen sintomatología similar y que es importante identificarla porque a veces el tratamiento se pierde tiempo en tratando otras patologías que por ahí no son las que causan el problema del paciente, ¿no? Claro, importante hacer de que explicar a la gente para que puedan visibilizar esas cosas que permanecen ocultas porque no hay información adecuada. ¿Cuántas veces hemos tenido ese paciente que dice, "No, me duele el nervio, me duele la pierna, pero no le duele la cintura"? Entonces, si no le duele la cintura, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, muchas veces resulta que el paciente tiene esto. Miren, una billetera enorme, no solo cargado de dólares, sino cargado de tarjetas de crédito, tarjetas personales que en sus encuentros profesionales van metiéndolas ahí y resulta que tienen a veces el doble de esta billetera, apretando acá en la región glútea, apretando al nervio, porque por ahí pasa el nervio. Y entonces el paciente no sabe y nosotros nos quebramos la cabeza buscando la causa de esto y resulta que eliminando esta simple cartera vamos a disminuir ese dolor ciático, pseudociático, porque no es un dolor por compresiones arriba, sino a nivel del glúteo. Yo me acuerdo una vez que con Germán Antelo, que es muy amigo mío, compartimos un paciente muy especial, era don Pedro Rivero Mercado, el director del Deber, y él se quejaba de dolor y las imágenes no coincidían. Hasta que se nos ocurrió, o él mostró, no sé por qué, sacó su billetera y era el doble de esto. Ahí estaba la causa de su ciática, es una pseudociática. Liberando eso y haciendo un poco de fisioterapia, se alivió. Muchas veces hay que hacerle un bloqueo, que el doctor sabe cuándo se hace, pero esto es una causa simple de pseudociática. Entonces, por favor, no pongan las billeteras gruesas, así, macizas como esta, en la región del bolsillo posterior. Primero porque puede producir ciática y segundo porque se la van a robar en el micro, ¿no? Así que, por favor. Sí, importante, muy interesante la anécdota del doctor. Lo que él menciona claramente es lo que se llama el síndrome piramidal o piriforme, o también denominado síndrome de la billetera, que una de las subcausas es específicamente la compresión de la billetera a nivel del glúteo. Y síndrome piramidal porque el piramidal es un músculo que pasa entre el sacro y la parte de la cadera y va por encima de lo que es el nervio ciático. Recordarle nuevamente que el ciático tiene un trayecto naciendo en la columna, pasando por el glúteo, baja por el muslo, pantorrilla y pie, todo por la parte posterior. Entonces, una de las causas más frecuentes de compresión del nervio ciático por fuera de la columna es efectivamente esto, la compresión de este músculo que al comprimirlo se generan algunos cambios y comprime por debajo al nervio ciático y genera este dolor. Por ahí, para saber diferenciarlo, está que este dolor se presenta mucho más al estar sentado. Es bien característico del paciente, me siento y siento que me baja el dolor. Y muchas veces no es un dolor que baja como el ciático normal, que baja hasta la planta del pie inclusive. Es un dolor que se queda un poco más corto, baja hasta el muslo, la rodilla, un poco la pantorrilla. Entonces es un dolor más de la parte posterior del muslo y que claramente aparece en la posición bien específica de estar sentado. Y como tratamiento muchas veces lo que se hace efectivamente fisioterapia, eliminar el uso de la billetera, por supuesto, sobre todo al estar sentado, y se puede hacer algunos procedimientos de infiltración a nivel del nervio localmente para desinflamarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí está una de las causas más frecuentes de pseudociática. Otra causa que hay que tomarle en cuenta es el dolor que a veces baja por el glúteo, el muslo, la rodilla, a veces un poco más bajo, pero un dolor que es un dolor del hueso. Y el paciente no es el dolor del ciático que aumenta cuando tose o estornuda. Me muevo, me enderiezo y siento el dolor que me baja. Entonces, no reúne las características del dolor ciático. Es el dolor de la faceta, que es un dolor que aumenta cuando el paciente se mueve, se enderieza o se extiende para atrás. Entonces, ese es un dolor que puede reflejar. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esto? Porque las facetas tienen una gran y rica inervación. Y sabemos que si se inflaman y si hay un pequeño esguince, Nachenson inyectó solución salina a las facetas y al inyectar solución salina el dolor bajaba por la pierna, algunas veces inclusive llegaba hasta el talón. Entonces lo que demuestra que es un dolor referido como simulando un dolor ciático, pero no es un dolor radicular como es el dolor que habíamos explicado en el primer módulo. Exactamente, para contar al doctor, la faceta son las articulaciones detrás de la columna que son las que realizan el movimiento.
realiza los movimientos, sobre todo la extensión, ir para atrás, rotar la columna, ir a los costados. Entonces el pivot básicamente de la columna. Entonces, como tiene muchos nervios que están alrededor de ello, e inclusive los músculos que están alrededor, entonces al tener algún problema inflamatorio, hace que este dolor se irradie hacia esas estructuras y generalmente se va hacia las caderas, un poco hacia el glúteo, un poco hacia el muslo, simulando como si fuera un dolor ciático. Pero el ciático muchas veces tiene que seguir un territorio hasta más abajo, entonces eso nos ayudaría a diferenciarlo. Y es un dolor que por ahí no va a estar acompañado de pérdida de fuerza, no se va a sentir hormigueo, no va a sentir calambre, quemazón a nivel de la pierna. Es un dolor que aparece a los movimientos de la columna. Uno se mueve, gira, se levanta, se agacha y ahí siente que el dolor comienza la columna y se baja a las estructuras vecinas como que es la cadera, el glúteo y el muslo. Entonces este es por ahí el síndrome más representativo de lo que vendría a ser un dolor pseudociático, de eso se lo llama, dolor pseudo-radicular o pseudociático, porque simula, pero el especialista entrenado, al examinarlo, va a determinar que efectivamente no cumple los requisitos para catalogarlo como un problema nervioso del ciático, ¿no? Sí, yo diría que después del dolor ciático verdadero, es la segunda causa de dolor referido, que simula ser un nervio ciático, pero no lo es, y entonces hay que tenerlo presente, porque a partir de los 40 años cualquiera puede tener este dolor. Sí. Pasando a otra patología, que generalmente las patologías alrededor de la columna son las que generan este dolor pseudociático. Ya habiendo explicado la faceta, otro que la verdad que en consultorio nos estamos topando cada vez más diariamente, podríamos decir, que estamos comenzando a diagnosticar esta patología que muchas veces no es identificada por los profesionales, que es la bursitis de cadera. Hay una estructura que es la parte más prominente del fémur, en la parte externa de la cadera, que es la que tiene menos cobertura, tanto de grasa, tanto de músculo, entre la piel y el hueso, que es el trocánter mayor, la parte por fuera de la cadera. Entonces, muchas veces, ante malas posturas, dormir muy frecuentemente sobre determinado lado, genera que se inflame esa articulación, generando un derrame de líquido, y eso es lo que vendría a ser la bursitis de la cadera. Esta tiene ciertas características, por ejemplo, que baja por el costado de la pierna hasta la rodilla o un poquito más abajo de la rodilla. Entonces es un dolor que tampoco llega hasta el pie como suele llegar el ciático, se queda corto, pero tiene más características de estar al costado de la pierna, ¿no? Sí, hay cosas que por no ser muy comentadas, pues se olvidan. Y este dolor es olvidado por los médicos porque no lo visibilizamos. Entonces es un dolor que está en la parte lateral del muslo y que el paciente a veces porque lo magnifica o porque se irradia un poco piensa que es dolor ciático. Y un simple diagnóstico clínico lo va a establecer y el tratamiento, por supuesto, es mucho más simple que el tratamiento de una ciática. Y ya pasando por ahí a problemas neurológicos, algo que el doctor es especialista, existen ciertas patologías que afectan a los nervios de la pierna, pero no de compresión o de compromiso a nivel de la columna, sino de manera periférica, es decir, por fuera de la columna. Atacan específicamente estos nervios y generan dolores similares al ciático que se localizan en la pierna. Por ahí existen ciertas características que el doctor lo va a explicar, y eso son las neuropatías, son patologías específicas de los nervios que el doctor con bastante frecuencia ve, sobre todo los que son correlacionadas a lo que es la diabetes, ¿no? Sí, nos hemos topado con casos de esto, de que el paciente tiene una neuropatía diabética y esa neuropatía diabética mal controlada, paciente mal controlado, pacientes que son impertinentes en sus dietas, y cuando acuerda es que el problema de Santa Cruz, no sé de Bolivia, pero que el paciente es negador. No niega que tiene diabetes, o si no dice, es una diabetes emocional, que apenas se me sube de vez en cuando, y ahora lo estamos haciendo ahí con un glucómetro, y resulta que el paciente ya tiene 300 miligramos de glucosa en la sangre. Entonces, es muy importante, paciente mal controlado, y que tiene un dolor que hace unas cuantas semanas se le ha instalado en la pierna, y se le viene para arriba un poco, y le arde la pierna. Eso es lo diferente con un dolor ciático, es que muchas veces arde o quema, pero el dolor, y el dolor viene profundamente en el muslo, no aumenta con la tos ni con el estornudo, pero el paciente cree de que es una ciática y
por casualidad le hacen una resonancia magnética y encuentran unas pequeñas protrusiones. Alguien que no está totalmente advertido va a decir, mire, sus hernias son las que provocan su dolor. Y hemos tenido hasta casos de procesos judiciales contra médicos que por esto, al haber operado estas hernias, resultaron de que el paciente no mejoró y le hizo un juicio al médico. Entonces, hay que tomar cuidado con esto. Es decir, la diabetes es muy importante. Afecta al 12% de la población cruceña. 12%. Entonces es muy alta la prevalencia de la diabetes. Y pacientes después de 10 años, especialmente si es mal controlado, va a tener estos dolores en la pierna y cuando prueba que le va a faltar la fuerza y va a tener esta pseudociática. Entonces es importante aclarar que a veces se diferencia estas neuropatías del dolor ciático porque tienen otra localización. También frecuentemente el paciente siente en los pies, más específicamente, estas dolencias. También hay algunas otras patologías cercanas a la columna, por ejemplo, las que son del psoas, que el psoas es un músculo que nace en las vértebras lumbares y se va hacia lo que es las caderas y genera la flexión de las caderas. Entonces, muchas veces cuando hay lesiones inflamatorias, inclusive tumorales o infecciosas, que generan este dolor que baja un poco hacia las caderas, que el paciente sienta a veces debilidad, le cuesta levantar, flexionar las rodillas para arriba. Entonces esto por ahí nos sugerirá que estamos ante una patología de este músculo específico que es el psoas, ¿no? Sí, sí, claro. Es una patología que hay que tomarla en cuenta. Un médico general a veces no está tan consciente de esto, pero por eso cuando el dolor persiste, a pesar del tratamiento que le han hecho, que a veces son buenos tratamientos y no está mejorando, un dolor refractario al tratamiento, busquen al especialista porque esto le va a ayudar a diferenciar estos cuadros. Y para finalizar el bloque, otra patología que también es bastante confundida con dolor ciático, inclusive con dolor lumbar, es lo que es la sacroileitis, que es una articulación vecina a la columna lumbar, está por debajo, es donde se une el sacro, que es la parte final de la columna, con lo que es la cadera y la pelvis. Entonces es un dolor que muchas veces se refiere en esa zona, baja hacia los glúteos, un poco hacia el muslo. Entonces muchas veces es fácil identificarlo con solo tocando, presionando esa articulación y con ciertas maniobras específicas, por supuesto. Por supuesto que el especialista es el indicado para diagnosticar y diferenciar como conclusión cuáles son los dolores ciáticos específicos, cuáles no, cuáles son de compresión ciático por fuera de la columna y esperemos que hayamos quedado claros con esta parte. Continuamos con el tercer bloque del programa Mi Columna y Yo. Estuvimos previamente abordando lo que eran las generalidades de lo que es el dolor ciático, qué causas, cuándo no es ciático, cuándo son otras patologías relacionadas o cercanas a lo que es el nervio ciático. Y en este tercer bloque queremos hablar específicamente de cómo lo vamos a identificar, es decir, para confirmar su diagnóstico. Entonces es importante primeramente abordar la parte clínica de cómo, primero, dónde va a estar localizado el ciático. Es importante aclarar porque la gente confunde cualquier dolor de columna con dolor ciático. Entonces, saber que el ciático, recalcarlo nuevamente, es un nervio que nace en la columna, sale, tiene un recorrido por la parte lumbar baja, pasa por el glúteo, muslo, pantorrilla y pie. Entonces va a seguir un territorio que son los dermatomas. Doctor, explíquenos un poco para que entienda la gente qué es un dermatoma. Bueno, un dermatoma es un territorio que está asignado a cada raíz. El dermatoma, por ejemplo, la quinta lumbar, es un dolor que viene por el muslo, corre por la parte lateral y va a terminar en el dedo gordo. Cuando el paciente me dice, me llega el dolor hasta el dedo gordo o se me entumece el dedo gordo, ya sabemos que ese es el territorio de la quinta lumbar. Pero el dolor del paciente dice, me duele por detrás de la corva y me llega al talón y después me llega a los dedos chicos y se me entumecen los dedos chicos, es el territorio de la raíz S1. Entonces es muy importante ese territorio y eso nos va a dar el patrón del dolor radicular. Entonces yo trabajé en la caja y le ponen a unos pacientes a veces hasta cada 7 o 8 minutos. Entonces había que tener una cierta habilidad para reconocer cuando el paciente se está sentando, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Dice, ¿dónde le duele? Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. Me duele la región lumbar, me duele la región lumbar. Ya sabemos que duele. No, me duele acá y bajó por la pierna. Entonces, ¿cómo comenzó esto?
Entonces, al decir cómo comenzó esto, nos dice, no, yo estaba bien y hice una fuerza, alzar una garrafa, un peso y después me bajó el dolor por la pierna. Ese es un dolor ciático. No, yo tengo estos dolorcitos cada vez que me agacho y me duele en la región lumbar. Es un dolor lumbar. Entonces, es muy importante tener los padrones de afectación y de acuerdo con eso, nos va a dar la conducta que vamos a tener. No, yo soy una persona de 70 años y me duele cada vez que me agacho, cada vez que me enderezo, pero yo en la cama estoy perfecto, no me duele nada en la cama. Entonces el dolor de las facetas. Entonces, y eso nos va a llevar a saber qué estudios pedir para el paciente. De acuerdo a los síntomas, vamos a ver desde estudios más simples, de unas radiografías, una electromiografía o una resonancia, si sabemos que el caso amerita esto y vamos a ver que el cuadro es más complejo. Exactamente, ya habiendo aclarado por ahí dónde es el territorio por el cual se va a manifestar el ciático, que es exclusivamente la pierna, mencionamos también un poco brevemente en el primer bloque que tiene que tener ciertas características este dolor que baja por la pierna, que es por ejemplo que algunos pacientes lo refieren como tirón, a veces como calambre, corriente, hormigueo, adormecimiento. Entonces, bajo esas modalidades puede presentarse el ciático, a veces una de ellas o inclusive pacientes que refieren, no doctor, siento todas esas que usted me dijo, las siento en la pierna. Entonces eso habla por ahí de la intensidad o de la compresión que puede llegar a tener este nervio a nivel de la columna. Ya nosotros en consultorio por ahí tenemos ciertas maniobras específicas que nos ayudarán a confirmar el diagnóstico del dolor ciático. Como mencionó el doctor, existen maniobras que son las maniobras de Valsalva, con las cuales aumentan la presión dentro del abdomen y eso repercute claramente en lo que es el disco cuando hay alguna compresión, sobre todo por una hernia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el disco es como un gel, una gelatina, es una estructura blanda, entonces cualquier cosa que implique aumentar su presión alrededor o hacer inclusive algún esfuerzo, algún movimiento, hace que este disco, al ser blando, se movilice y comprima un poco más en determinadas situaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es muy importante. Y la palabra que yo, en lenguaje popular nuestro, es cómo le repercute. Sí, ¿sabe qué, doctor? Me duele la lumbar, pero cuando yo toso, me repercute en la pierna. Cuando yo estornudo, siento y no quiero que estornudar, me tengo que agarrar para no estornudar, porque si estornudo, me viene el dolor por toda la pierna. Voy a la taza y cuando me siento en el baño, siento ese dolor que me baja por la pierna. Entonces son claramente maniobras que aumentan la presión intradiscal y que generan dolor ciático. Entonces, cuando hablemos de eso, que el paciente me dice que le duele con ciertas maniobras, está claramente apuntando a eso y nuestros esfuerzos y estudios diagnósticos tienen que apuntar a buscar una compresión radicular. Exactamente. También hay una maniobra muy específica que utilizamos en consultorio, que es la maniobra de extensión de la pierna, sin flexión de la rodilla. Entonces, que es la maniobra de la segue. Entonces nosotros, con la pierna totalmente extendida, levantándola, vamos a generar irritación por elongación de este nervio y el paciente va a referir el dolor que baja por toda la pierna. Entonces ese es un claro signo que nos orientará para confirmar el diagnóstico de dolor ciático. E inclusive la maniobra la contramaniobra para identificar, por ejemplo, la relajación de este nervio es flexionar la rodilla. Flexionar la rodilla se tiende a aliviar la tensión que generamos al nervio. Entonces también eso es una prueba confirmatoria de que estamos ante un dolor ciático, ¿no? Sí, sí, es una prueba sugestiva, altamente sugestiva de que hay una compresión radicular. Cuando la pierna, y lo podemos hacer en sentado, sí, me duele la lumbar, pero si el paciente dice, extiendo la pierna, y al extender la pierna me duele y me jala la pierna, me tironea la pierna, siento que por detrás del muslo y llega hasta el moroco, es sugestiva de que hay una irritación radicular. Esa es la maniobra de la segue. La podemos hacer en casa. Estando sentados y levantamos la pierna y estirar la pierna nos provoca un estirón, un jalón, es probable que sea eso y vamos con esa información para el médico. Exactamente. Y al ser el ciático un problema de compresión nerviosa, hay un estudio que se llama la electromiografía, que mide puntualmente el estado de los nervios, no solamente de la columna, sino de los nervios en general. Me gustaría, doctor, que usted es especialista y realice ese tipo de estudios. ¿En qué nos aportaría este estudio, sobre todo para el dolor ciático? Muy importante porque el paciente puede estar con ese dolor, pero no sabemos
cuánto de eso está repercutiendo sobre la fisiología del nervio. Entonces, o tenemos una imagen en la resonancia, pero queremos saber si esa imagen realmente está impactando sobre el nervio. La electromiografía nos va a decir si ese nervio está siendo dañado, y con unos estudios que se aplican toques eléctricos en los nervios y después unos registros en los músculos, vamos a saber si se está provocando la lesión, y se llama la desnervación. La desnervación es señal de que la compresión está marcada. Acabo de hacer un estudio antes de llegar acá, un paciente que llega a una camilla, está internado, y quieren saber si ese paciente, esa hernia que no era tan voluminosa, está provocando. Y realmente el estudio demostró que la fisiología del nervio está muy alterada, y por lo tanto es un paciente que no va a mejorar mucho con el tratamiento conservador y que probablemente va a terminar en cirugía. Entonces, con ese estudio también el doctor nos dice que efectivamente podemos ver en qué grado de lesión está el nervio, si es un grado inicial, si es un grado avanzado, y eso claramente nos sirve mucho como pronóstico para el tratamiento que puede recibir el paciente, ¿no? Exactamente, y además nos puede decir lo que no es, que fundamentalmente nosotros en la vida tenemos que saber lo que es y lo que no es. Y entonces viene el paciente con un cuadro aparatoso y la electromiografía demuestra de que no hay alteraciones en los nervios y que esas imágenes no se corresponden totalmente con el cuadro clínico, y hay que buscar otras cosas. Entonces, buscar una de esas, quizás una neuropatía diabética. Entonces, por eso es muy importante hacer este estudio, que nos va a permitir, es una extensión del examen clínico y una correlación del estudio, tiene que calzar con los estudios de imagen para decir, bueno, esto hay una concordancia, pero si hay una discordancia, cuidado, estemos alerta. Exactamente, entonces de gran relevancia el estudio de la electromiografía que el doctor menciona para realmente ver el daño nervioso, si está comprometido o no el nervio y en qué grado de lesión se encuentra actualmente, y nos ayudará mucho para saber si efectivamente el tratamiento va a funcionar. Y hablando específicamente sobre los estudios de imágenes, tenemos varios estudios de imágenes a nivel de la columna, pero solamente uno en realidad es el que nos puede dar un aporte específico y confirmar que efectivamente estamos ante una compresión del nervio ciático a nivel de la columna. Vemos con mucha frecuencia el paciente que trae una radiografía, trae inclusive una tomografía, y nos dice, doctor, me diagnosticaron hernia de disco y compresión del nervio ciático. Y en realidad es muy difícil, casi imposible, diagnosticar este tipo de problemas con ese tipo de estudios, porque nos muestran básicamente, tanto la tomografía como la radiografía, problemas básicamente óseos. Y sabiendo, y lo mencionamos, que una de las principales causas de compresión del ciático son problemas blandos, es decir, hernia de disco. Entonces, la visualización de la hernia y el propio nervio, que es el ciático, la manera más efectiva realmente es la resonancia. Entonces, los otros estudios vienen a ser complementarios, pero no nos pueden confirmar, ¿no?, que estamos ante un compromiso del ciático. Sí, sí, claro, es importante eso. Entonces, porque acabo de ver un paciente, 2 o 3 pacientes con una radiografía simple y una tomografía que nos sirve para demostrar la integridad del aspecto óseo, pero no vemos las partes blandas, ¿no? Las partes blandas solamente se los ve con resonancia. Entonces, es importante que los estudios tienen que casar la clínica, las imágenes y los estudios electrofisiológicos para que nosotros podamos asegurarle al paciente de qué se trata y cuál es el camino correcto que vamos a actuar. Inclusive de manera anecdótica, antes habían otros estudios, no sé si usted lo llegó a utilizar, sí. Seguramente que sí, lo que era la mielografía, ¿no? Sí. Que era por ahí bastante más inespecífico, pero sí, con eso inclusive se tomaban conductas de cirugía, ¿no? Sí, claro, pero era un estudio que diríamos que casi medieval, ¿no? Porque había que meter una aguja de este tamaño en la columna, inyectar un líquido para que se pueda visualizar, igual que el nivel que tienen los albañiles, para ver si ese nivel se interrumpía en el nivel de alguna de las vértebras y decir, bueno, es la 4ª o la 5ª lumbar, y entrar a cirugía. Pero antes de eso había que sacarle el líquido que le habíamos metido, que generalmente era grasoso, el lipiodol, que era muy oleoso. Y imagínense lo que es chupar con la jeringa cada uno de estos restos del líquido que había que... Demorábamos 1 hora y cada vez con dolores que a veces eran peores que los dolores que el paciente tenía. Gracias a Dios hemos evolucionado y ya no tenemos esos estudios que ayudaron, pero que eran realmente muy complejos.
Importante anécdota, interesante la del doctor. Para finalizar este bloque, aclarar que la resonancia, los estudios de imágenes por sí solo no generan el diagnóstico confirmatorio de hernia de disco o compresión del nervio ciático. Tenemos que correlacionar efectivamente si la hernia comprime el nervio y el paciente tiene síntomas de compresión del nervio. Porque muchas veces hemos visto pacientes con hernia gigante, enorme, y el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. Entonces influye mucho el tratamiento el saber diagnosticar este tipo de problemas. ¿Qué vamos a hacer a un paciente que no tiene síntomas? Claro, nada. Exactamente. Eso es muy importante. Tiene que haber una concordancia entre las imágenes, porque resulta que el paciente puede tener un agujero aquí, el agujero de la chuleta enorme, grande, que le permite a que todo el mundo se corran, hagan gata parida, como decimos en Santa Cruz, se hace gata parida y lo suelta un poco al nervio y el nervio está libre y feliz. Así que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que veamos en la resonancia es la causa del dolor ciático. Importante aclaración del doctor, entonces aclarar que no solamente las imágenes hacen el diagnóstico, sino las maniobras y todo lo que sospecha el especialista específicamente en columna. Llegamos finalmente al último bloque de nuestro programa. Estuvimos abordando todo lo que es referente a lo que es el dolor ciático, estuvimos viendo causas, cuáles son problemas también similares al dolor ciático, cómo lo diagnosticamos con maniobras clínicas específicas, hacia dónde se va puntualmente en la pierna, métodos de diagnóstico como la electromiografía, que nos evalúan cómo está la conducción del nervio, o la resonancia, que es por ahí el estudio de imágenes específico para confirmar la compresión del nervio ciático a nivel de la columna. Ya pasando específicamente al tratamiento, hay varias opciones de tratamiento, siguiendo básicamente una escalera de menor a mayor, siempre dentro de la parte inicial de la escalera. Estos son tratamientos conservadores, en base a medicación, en base a fisioterapia, en base a reposo. El escalón intermedio, que también hablaremos de ello, son los procedimientos específicos del dolor que actúan sobre el nervio ciático. Y finalmente, en el caso final, la cirugía cuando ha fracasado todo lo anterior. Ahondando primero sobre el tratamiento por ahí más difundido, que más se realiza para este tipo de dolor, es la fisioterapia. La fisioterapia realmente, doctor, en su experiencia, ¿funciona? ¿Cuánto tiempo hay que indicarla? ¿En qué casos realmente va a ser efectiva? ¿Cuándo? ¿Qué nos podría decir sobre la fisioterapia? Yo creo que el reposo y la fisioterapia van de la mano. Yo creo que los primeros 2-3 días el paciente está muy dolorido. No vale la pena movilizarlo, porque movilizándose para salir a su casa para hacer fisioterapia se mueve mal. Y el movimiento genera dolor. Dolor más contractura, más dolor, es un círculo vicioso. Entonces, los primeros 3 días yo recomiendo reposo total y después que vengan a la fisioterapia. Cuidado de la fisioterapia, es decir, ayuda en los casos de dolores simples y quita el dolor, quita la contractura, eso es muy bueno, pero ¿hasta cuándo la fisioterapia? Si la fisioterapia no está funcionando y han pasado 2 semanas, entonces hay que analizar por qué no está funcionando. Ya no es un cuadro de dolor simple, puede ser un cuadro más complejo donde haya compromiso facetario, haya compromiso radicular. Entonces, por eso que digo que cuidado con la fisioterapia, que no quedemos eternizados en la fisioterapia esperando que nos solucione. Nos llegan pacientes después de 3 meses de fisioterapia, cuando esos 3 meses se pudieron haber aliviado haciendo el diagnóstico correcto, haciendo el tratamiento con la medicación correcta y a veces con un simple bloqueo facetario o radicular. Entonces, no tenemos por qué sufrir en vano 2 meses o 3 meses. Nos llegan pacientes sufridos. ¿Por qué? Porque no tuvieron el adecuado enfoque. Efectivamente, vemos muchos pacientes que por ahí en primera instancia prueban la fisioterapia como tratamiento inicial del dolor ciático y vuelven peor. Entonces la fisioterapia por ahí tiene sus fases en las cuales tiene que ser indicada.
en la fase inicial, cuando hay mucho dolor, no suele ser efectiva. Entonces, realmente funciona cuando se bajó el dolor al mínimo, o poco, o nulo del dolor, y en ese momento, que son las maniobras de elongación, por ahí van a ser más efectivas. Entonces, la fisioterapia tiene su momento para indicarla, muchas veces no en la etapa inicial. En la etapa inicial tenemos varias herramientas para disminuir al mínimo el dolor y después indicarla. Entonces, para bajar al mínimo el dolor tenemos dos tipos de tratamientos. Los tratamientos del dolor en base a los bloqueos radiculares que luego hablaremos y por supuesto el tratamiento farmacológico con medicamentos. Dentro de esto tenemos varias familias de medicamentos que nos pueden aportar. Por ahí la más específica y que en el último tiempo se ha desarrollado mucho y se le indica con buenos resultados son los medicamentos neuromoduladores, que con el doctor tenemos bastante experiencia en este tipo de manejo y que suelen ser los más efectivos. ¿Y cómo funcionarían estos medicamentos neuromoduladores que han aparecido en las últimas décadas, doctor? Bueno, los neuromoduladores, como se dice, modulan. Entonces yo, para que mis pacientes me entiendan, cuando el nervio está irritado, les digo, está descalibrado. Está funcionando mal modulado como una radio que hace ruido y está en AM. Entonces, los neuromoduladores bajan la frecuencia, disminuyen el umbral y hacen que el nervio se queje menos. Entonces lo ponemos en FM, le digo al paciente para que me pueda entender eso. Entonces, modulan la actividad del nervio y crean una disminución de la sintomatología y del dolor. Entonces cuando hay ese alivio, entonces podemos sentirnos más tranquilos. Pero el problema es cuánto de neuromoduladores podemos usar. Entonces muchas veces acá es muy importante la escala del dolor. El paciente dice, ¿cuánto es su dolor? De 1 es mínimo, el dolor 10 es máximo. No, el dolor es 10. Ese paciente no va a poder usar las dosis de neuromoduladores que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ese paciente muchas veces le propongo internarse 48 horas para usar buenos antiinflamatorios por vía intravenosa y hacer una dosis alta durante 2 o 3 días de neuromoduladores, de modo que vaciamos el vaso del dolor y nos quedamos con el mínimo. Y con el mínimo podemos hacer un tratamiento ambulatorial y hacer fisioterapia. Y si no resulta ese tratamiento, posiblemente vamos a tener que hacer el segundo escalón que el doctor habló. Exactamente, entonces la primera herramienta que tenemos disponible son los fármacos, dentro de estos los neuromoduladores como la pregabalina, que modulan, controlan un poco las respuestas que se generan cuando se comprime este nervio y son las que generan la sensación tipo de descarga, quemazón, corriente a nivel del territorio del ciático, que es específicamente en todo el miembro, la pierna, ¿no? Si fracasó, por ejemplo, el uso de medicamentos, incluido la fisioterapia, ahí pasamos al segundo escalón de tratamiento, que vendrían a ser los procedimientos del dolor. Dentro de estos tenemos varios, pero específicamente el que ayudaría con dolor del tipo ciático es el bloqueo radicular nervioso o bloqueo del ciático. Es un procedimiento que lo hacemos de manera ambulatoria, es decir, el paciente se realiza el procedimiento y a la media hora se va de alta el paciente caminando sin necesidad de internarse, pero que tenemos que hacerlo en quirófano porque necesitamos ciertas normas de esterilidad y sobre todo porque necesitamos una herramienta que es el arco en C, que es un aparato que nos muestra una radiografía en vivo de toda la columna. Entonces lo que hacemos es anestesiar una pequeña área de la piel para que a través de esa área anestesiada con una agujita que es un poco más larga, esa es la que vamos a llegar a la columna. Entonces con la radiografía en vivo vamos introduciéndola centímetro a centímetro y controlando el avance, por supuesto, hasta llegar al agujero donde sale el nervio ciático comprometido, que ha sido previamente identificado con la resonancia. Y una vez llegada la aguja a ese agujero donde sale el ciático, comprimido muy probablemente por una hernia de disco, en ese lugar inyectamos medicación, que suele ser un corticoide y un anestésico local. Por supuesto que los corticoides han identificado que tienen gran acción desinflamatoria para muchos problemas en generales, pero en la columna generan un gran aporte, ¿no? Sí, claro. Antes usábamos los corticoides por vía sistémica, pero con todos los efectos colaterales de la vía sistémica, ¿no? Pacientes diabéticos no se los puede usar, en pacientes hipertensos tampoco se los puede usar porque va a aumentar la retención de agua y sodio. Entonces, usar un corticoide localmente, focalmente, y va a tener más efectos sobre la región donde hay la inflamación o la protrusión discal o la inflamación de los elementos que componen la zona. Entonces, los efectos son mínimos, los efectos deletéreos, y los beneficios pueden ser grandes.
Exactamente, entonces muchas veces por ahí los bloqueos, este bloqueo del nervio ciático, es tomar como si fuera el camino más corto, porque es mucho más potente que cualquier medicamento, que cualquier inyectable que le puedan suministrar, porque estamos bloqueando el dolor del nervio justo donde está el problema, donde se está generando toda la reacción inflamatoria del nervio, en ese lugar donde inyectamos la medicación. Entonces ya el paciente muchas veces a los primeros 24 o 48 horas ya comienza a tener un alivio sustancial de los síntomas y muchas veces aliviando este dolor el paciente no llega a una cirugía. Entonces una opción que no es invasiva, no es quirúrgica y que nos puede aportar bastante para el alivio del dolor del paciente y así tenga una recuperación mucho más rápida, ¿no? Sí, el mensaje de los que hacemos el diagnóstico y la rehabilitación es que hay que buscar las vías más cortas, porque lo que no podemos dejar es que el paciente se rinda y se sacrifique y cronifique el dolor. La cronificación del dolor es consecuencia del mal manejo del dolor. Si lo manejamos bien, el paciente no tiene por qué quedarse con su dolor lumbar, no tiene por qué quedarse en casa y no tiene por qué tener un retiro anticipado del mercado laboral. Exactamente. Y en los casos realmente donde hay casos muy específicos en los cuales realmente la cirugía es la última opción. Entonces son casos específicos cuando el dolor realmente es intratable. Hicimos todos los procedimientos del dolor, medicación, fisioterapia, y el paciente no ha respondido. Entonces, que son inclusive las ciáticas paralizantes, o el paciente tiene un déficit de la fuerza, perdió la fuerza y no ha sido posible recuperarla. Entonces, que son por ahí síntomas que van a dejar algún grado de secuela. Entonces, para evitar ese tipo de lesiones secuelares y para evitar que el dolor se cronifique y después no podamos sacarlo más, es que realmente se indica la cirugía como último recurso. Y en esos casos la cirugía por ahí es muy evidente la mejoría de los pacientes cuando está bien indicada con determinados síntomas que no mejoraron, y en estos casos sí obtenemos muy buenos resultados, ¿no? Así es, así es. Es decir, la cirugía es el último paso de esto y a veces no es posible obviarla. Claro. Porque vamos a evitar complicaciones que pudieran surgir después del periodo prolongado. Pero hay que saber cuándo se indica y la persona idónea para indicarla. Inclusive cada vez hay técnicas menos invasivas para la parte quirúrgica, cada vez incisiones más pequeñas o cirugía mínima invasiva a través de tubulares, en los cuales el paciente puede recuperar o caminar el mismo día de la cirugía inclusive. Entonces por ahí no tener tanto temor las cirugías en ciertos casos, porque cada vez son cirugías más pequeñas con mejor recuperación y que pueden aliviar al paciente y ponerlo en marcha en su vida normal lo más rápido posible. Por ahí, para finalizar, hay algunas controversias en ciertos tratamientos que en lugar por ahí de ayudar terminan perjudicando al paciente y hay que tratar de evitarlo. Por ejemplo, vemos muchos pacientes que han venido previamente con tratamiento en base a quiropraxia y han venido por ahí con aumentos de la hernia gracias a estas maniobras bruscas, ¿no? Sí, sí. La quiropraxia, pues, sus principios que los manejan son muy sencillos y la medicina no es sencilla, la medicina es compleja. No todos los casos son un simple problema de faceta, un simple desvío de la columna. Entonces, yo creo de que cada cosa en su lugar y hay que buscar un médico que sea especialista en esto para tratar de resolver y no buscar pensamientos mágicos que pudieran alinear algo de un momento a otro, solucionar un estirón, que todo el mundo habla de un estirón, un desbalance. Entonces, yo creo que eso, y procedimientos como otros procedimientos que son onerosos y que le cuestan mucho al paciente y tampoco con los resultados que quisiéramos nosotros tener, como la ozonoterapia, en contra de nadie, pero hay que ser lo más efectivo y solucionar los problemas del paciente lo más rápido posible. Exactamente, hay tratamientos que son en esta actualidad de cierta manera experimentales, que no se ha comprobado que funciona. Entonces por eso lo ideal es acudir al especialista para que le podamos hacer un correcto diagnóstico, los estudios necesarios y con eso ofrecerle todas las opciones de tratamiento disponibles, que gracias a Dios en la actualidad tenemos una variedad de estas para tratar este problema que es tan frecuente en la consulta nuestra, que es el dolor de tipo ciático. Agradecer nuevamente al doctor la presencia, sus conocimientos, su ayuda, y seguramente lo tendremos nuevamente para compartir algún tema relacionado a la medicina y la columna. Gracias, gracias.
Espero que esto sea de ayuda para la población, que es lo que intentamos, dar información que puede ser valiosa y que puede ayudar a resolver este tipo de problemas. Gracias, doctor. Hasta la siguiente semana. Fendor, 30 años aliviando el dolor.